Bueno, ya estamos comunicados acá con Jorge Altamira, que hubo un pequeño error de interpretación y nos va a dar la entrevista desde el supermercado. ¿No es así, Jorge? ¿Qué va a hacer? A veces cometemos estos errores, pero es común. Usted sabe que esta entrevista va a ser más que nada de parte de los oyentes, porque me han mandado un montón de preguntas y vamos a tratar de cumplir con todos. Por eso usted ya sabe más o menos cómo es la estructura de este programa, que son 3-4 minutos más o menos para responder. Sé que no es fácil, pero ya lo hemos hecho. Y bueno, por ejemplo, Elia Cracia, que es de Mendoza, pregunta sobre todo este tema que ha estado en la tapa de todos los diarios, de todos los noticieros estos días, que es esta asonada policial, ¿no? Si considera una interna política o qué reflexión le merece el protagonismo que ha tomado Bernie en este tiempo y el accionar represivo de la policía en general. Bueno, la policía ejerce la represión por órdenes del Estado. Sería una limitación muy grande creer que la policía reprime por cuenta de ella y no por directivas políticas. Por ejemplo, acabo de escuchar que ya han fijado para el día, no sé, creo que 23 de septiembre, el desalojo de todos los terrenos que están siendo ocupados. Es el poder político el que ordena esto. La policía es un órgano del Estado, es un órgano represivo del Estado. Tiene una cadena de mandos, responden a ministros, etcétera, etcétera. Entonces la represión es siempre una represión del Estado que ejecuta la policía. Por ese motivo, cuando la policía se rebela o un sector se rebela, como ocurrió el otro día, eso significa que es una descomposición del aparato del Estado. Por eso el Estado se apresura a tratar de cerrar esa brecha, porque no puede permitir esa crisis en el aparato del Estado. Y esa crisis puso de manifiesto que Bernie es cómplice de todo esto. Hay que seguir con cuidado el proceso judicial por el secuestro del joven Facundo Astudillo, para que se vea esto. En los últimos días ha sido muy claro, está entre las páginas interiores de los diarios. Los medios de comunicación audiovisuales no lo señalan, son los principales difusores de noticias o de la impresión que las noticias causan en la población, pero Bernie reivindica para él haber encubierto a lo máximo la responsabilidad de la bonaerense en la desaparición de Facundo. Ahora, yo acá pongo un bocadillo, ¿no? Porque todos los dardos se han disparado a Bernie, pero como usted dice, arriba de Bernie hay un gobernador, que es al que él responde, y también hay un presidente de la nación que tiene el poder suficiente de haber pedido la renuncia. Y sin embargo, no solamente Bernie sigue en sus funciones, sino que esto acentúa más que este crimen de Facundo es un asesinato de Estado. Directamente, no sé cómo lo ve usted. No, quiero primero señalar que incluso si Bernie renuncia, sigue en pie la responsabilidad del gobierno y del Estado, porque tampoco un ministro es una cuerda suelta del aparato. Además, a este joven Facundo lo han secuestrado hace como 3 o 4 meses, o 5. Por lo tanto, nadie se pudo haber hecho el distraído. Todos los asesinatos son de Estado. Les digo esto porque el país nuestro tiene un récord de gatillo fácil. Yo no sé si inclusive que se ha acentuado a partir de la cuarentena. Creo que el Correpi está denunciando algo así como 92 casos exactamente. Sí, hay que tener cuidado con eso, porque también es un ataque de la derecha a la cuarentena. La derecha no quiere cuarentenas, Bolsonaro se opone, Trump se opone, Boris Johnson se opuso en su primer momento, y ahora hay campañas anti-cuarentenas acá en Argentina, ¿no es cierto?
Es decir, si asociamos la cuarentena, es decir, no salga, con la represión, estamos haciendo un servicio, digamos, a la derecha. El aparato policial es el que tenemos y este que responde políticamente, son los que reclutan a las personas que van a después estar en el servicio de la policía, son las que saben perfectamente bien que la policía se financia en forma ilegal. Es decir, acá no se puede encubrir a nadie. La contradicción que hay en el movimiento popular es que por un lado sabe que todo esto es así y por otro lado el gobierno fue electo hace muy poco. Entonces se busca como válvula voltear ministros, pero el intento de voltear ministros no va a cambiar la naturaleza de la situación, puede ser peor todavía. Y hay una interna en el gobierno porque ante la crisis del aparato del Estado hay una crisis sobre los modelos de represión. Por ejemplo, acá hubo un intento bajo el gobierno de Cristina Kirchner, luego del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreira, en establecer lo que se llamaba una seguridad democrática. Es decir, que para evitar la represión se infiltraron las organizaciones populares para advertir de antemano que van a pasar tal o cual cosa y prepararse. Eso lo planteó la anterior ministra Nilda Garré, lo desarrolló teóricamente Berbisky. Acá no se salva nadie, no se salva nadie. Usted sabe que en estos días se ha hecho un gran debate, inclusive dentro de los grupos de izquierda, cuando sale esta sonada policial a pedir, por ejemplo, la sindicalización policial y que se los considere trabajadores, y esto ha creado una división de opinión. No sé cuál es la de Altamira o la de la tendencia del Partido Obrero con respecto a esto. Algunos dicen que usted en el 80 apoyaba la sindicalización policial y los consideraba trabajadores, de que cambió de idea. Bueno, o sea, ¿cómo es su visión? Eso usted me lo tiene que citar. Tiene que decir, buscar y decir que Altamira dijo eso, ajá, dónde y cuándo. ¿Y actualmente cuál es su postura o la de siempre al respecto? Mientras usted no me lo cite, no. Es una cosa muy concreta. Con una policía que viene de la dictadura, con una policía de gatillo fácil, nadie, ni en la izquierda, ni en el progresismo, etcétera, puede proponer una sindicalización que naturalmente va a ser reaccionaria. ¿No es cierto? Sí, lo escucho. Si fuera diferente, podemos discutirlo. Pero en el caso de Argentina el asunto es muy claro. Por eso le digo, si usted encuentra la cita, fecha, lugar, etcétera, donde yo escribí o dije eso, por favor comuníquemelo. No, por supuesto. Inclusive yo digo, hay oyentes que han manifestado tal cosa. Entonces yo hay algún oyente que ha manifestado tal cosa. Un oyente manifestó tal cosa. Por ejemplo, el MST. Sí. Bueno, creo que no solo el MST, pero que recuerdo, porque yo tampoco soy una persona que se dedica a recordar errores de los demás. El MST supongo que debe mantener esa posición, es partidario de sindicalizar a la policía. No, en este momento se opuso, pero inicialmente yo creo, no estoy seguro, que ellos apoyaban la sindicalización. El antiguo MAS y toda la vida. Pero nosotros no. Así que ya le digo, si usted sostiene que yo dije una cosa de ese tipo, me tiene que citar la fuente. No, yo en realidad lo que dije es que hay un oyente que sostuvo tal cosa y por eso es que le transmito a usted. Bueno, y sobre este tema hay una pregunta que es muy interesante, que es de David Clausen de Buenos Aires. Dice así con respecto a la tendencia, ¿no? Si tienen alguna política de intervención propagandística en las fuerzas de seguridad y el ejército, o no hay trabajo político como para dejarlo para el momento, más bien de lo que
de cuando haya un estallido social. No sé si Sí. entiende la pregunta. Bueno, sí, entiendo muy bien, y usted se dará cuenta que yo no le voy a decir por radio a usted si nosotros tenemos un trabajo político en el ejército o en la policía. Bueno, correcto. Usted sabe que usted ya es la tercera vez que le hago una entrevista, yo siempre le hago la pregunta y usted que tiene la libertad completa de contestarla a su manera, pero, o inclusive también de no contestarla. Es su libre albedrío. No, escúcheme, mire, usted sabe que la libertad es un derecho que asume cada uno. Por ejemplo, una vez me dijeron que ahora en democracia yo podía expresar libremente mi opinión. Exacto. Yo expresaba mi opinión libremente también bajo la dictadura. La gente que lucha por el socialismo se las arregla para expresar su opinión en cualquier circunstancia, en la clandestinidad, etcétera, y nunca como una concesión que le haya dado tal o cual régimen político. Es imprescriptible e irrevocable. Así que la uso como un derecho por el cual he luchado permanentemente y no la resigno en ninguna circunstancia. Bueno, acá hay una compañera suya, Silvia del Pla, de Buenos Aires, que es como para ir aflojando un poquito el tema, pero es interesante, ¿no? Porque ustedes están en una etapa de plena construcción de una alternativa. Entonces ella le pregunta, ¿cómo cree que se puede unificar a los sectores de lucha en este momento? Y luchando para que se unifiquen, haciendo propuestas, trabajando en común, proponiendo piquetes para defender a las personas que ocupan terrenos para construir vivienda. Esa es la forma, permanentemente, en todas las circunstancias. Uno tiene que buscar, en la lucha tiene que buscar la unidad, porque lo que hace a la fuerza del trabajador es la unidad y la organización. Y sobre este tema político, ¿no?, que tiene mucho que ver este tema del Partido Obrero y de la tendencia, Momo Flores, que es de Buenos Aires, pregunta si van a armar espacio propio o van a seguir intentando ser reconocidos como tendencia dentro del PO. No, quiero decirle lo siguiente, nuestro derecho a tendencia dentro del Partido Obrero es un problema que tiene que afrontar el conjunto de la izquierda. No es un problema solo del Partido Obrero. ¿Por qué motivo? Porque sin derecho a tendencia, en los partidos de izquierda, en los partidos revolucionarios, esos partidos se convierten en aparatos. Y los aparatos terminan siendo siempre contrarrevolucionarios. Esta es una lucha principista, no una maniobra política. Nosotros no estamos como, por ejemplo, Larreta, que apela a la Corte porque dice que le quitaron un punto de la coparticipación. No. Esta es una lucha principista. Nosotros denunciamos a todos los que se callan la boca sobre esta cuestión y le damos como ejemplo mi propia conducta hace 25 años, cuando denuncié los procedimientos antidemocráticos que jalonaron la decisión del MAS y consideré una catástrofe para toda la izquierda, por lo tanto para el Partido Obrero, que el MAS se escindiera por medio de luchas de camarillas. ¿Se comprende? Sí, la posición que yo tuve hace 25 años con el MAS no la tiene nadie en esta circunstancia. Nosotros luchamos por un principio político internacional de la clase obrera. Si no ocurre esto así, bueno, probablemente se fracasará en la lucha por el poder, pero en todo caso será un poder de aparato, no de las masas. En ningún partido que yo recuerde, salvo en las purgas, se llegó a expulsar 1.200 militantes. Yo entiendo que a veces por divergencias insalvables alguna gente rompa con un partido o el partido le pida que se retire o lo separe. Pero 1.200 militantes no es una diferenciación política, es una purga hecha en un lapso relámpago de tiempo, en una noche, en forma sumaria, por una dirección fuera de control. Debe ser caracterizada como un trabajo de liquidación de la organización de la vanguardia de la clase obrera. ¿Sabe que sobre esto del tema de su expulsión
suya y de otros dirigentes y militantes del Partido Obrero que han formado la tendencia, hay una pregunta que a veces son incómodas, pero yo las hace los oyentes y también es mi obligación, creo, manifestarlas. Y esta es de Gustavo Quiroga. Dice, algunos ex militantes de izquierda, y militantes también, reprueban su expulsión del Partido Obrero. Pero también aseveran que usted permitió o encabezó expulsiones similares, como por ejemplo de un tal Colin Grant. ¿Cómo? Que usted en su momento también permitió. Bien. Usted dice. ¿Cómo se llama? Colin Grant. Sí. Por favor, es ridículo completamente. Se fue solo. Ese es un muchacho de Neuquén, pero lo conozco perfectamente bien. Se fue solo. No volvió a militar más, se escondió. Nosotros, la tendencia nuestra está viva y coleada organizando en todo el país. ¿Cómo van a comparar con Colin Grant? Pero de todos modos nunca expulsaríamos a Colin Grant. Porque Colin Grant, que es un muchacho interesante en varios aspectos, es un francotirador. Es inocuo, no. Sería como dispararle con un cañón a una mosca. Entonces usted, en definitiva, niega que haya permitido o encabezado expulsiones sumarias, en definitiva. Nunca. Bueno. Sumaria nunca. Yo, por ejemplo, había un grupo de estudiantes del Pellegrini. Me maté esforzándome por ganarlos, por explicarles y todo lo demás. Terminaron haciendo una provocación un día en el colegio y comprometiendo públicamente ante todo el mundo a nuestro partido, y entonces se discutió su separación y luego fue ratificada por un congreso, pero no eran 1200, eran 5. Ya le dije de antemano, antes que usted me hiciera cualquier pregunta, sí, que en todos los partidos hay expulsiones, porque hay diferencias políticas, porque hay choques. ¿Usted cree que la política revolucionaria es romántica? No, es dura. Pero 1200 es una purga. Es prácticamente el 40% de la militancia activa del Partido Obrero, más o menos andan un 40%. De la activa no le quepa ninguna duda. De la activa no le quepa ninguna duda que es la mitad. Porque después está la parte inflada que figuran los padrones. Pero la comparación, usted entiéndame, yo estoy denunciando una purga, la apropiación de una organización, no estoy denunciando una separación, y seguimos la pelea política, no vamos a dejarla. Tiene un carácter que supera al propio Partido Obrero este debate, como lo revela el acercamiento extraordinario en materia de principios políticos, etcétera, del Partido Obrero hacia los otros partidos del FITU. Por más que haya peleas de tipo faccional y se ataquen, insulten de una forma francamente desagradable, yo siempre espero entre la izquierda un trato más camaraderil. La dirección del Partido Obrero actual es un chirolita del PTS, lo cual está fenómeno, porque cada uno elige el rumbo que quiera, pero históricamente estamos en posiciones diferentes sobre cuestiones de estrategia y de programa muy relevantes. Yo le voy a hacer una pregunta que esta es personal, no es de los oyentes, porque el otro día leí un tuit del que es uno de los máximos dirigentes del Partido Obrero que usted fundó. Espera un segundito porque no le escuché el nombre. ¿Quién? Ya le iba a decir el nombre en este momento. El señor Solano, que dijo una frase parafraseando a Eva Perón. Sí. ¿Usted cómo lo ve eso? ¿Pero qué fue lo que dijo? No le escuché. Y creo que era algo respecto a las tomas de tierra, pero estaba parafraseando a Eva Perón. ¿Usted cómo ve? Sí, pero ¿qué dijo? No me acuerdo en este momento, Jorge, porque mi pregunta no apunta a lo que haya dicho, sino que a un militante revolucionario troquista utilice
ese tipo de frases parafraseando a Eva Perón? Esa es mi pregunta, no importa. No, está muy bien, no. Esa es la parte positiva de la educación que recibió Solano en el Partido Obrero. Él lo que está haciendo es diciéndole a un gobierno peronista que está violentando incluso preceptos de quienes fueron los fundadores del peronismo. Seguramente si citó a Perón debe haber sido porque dijo, Perón dijo, donde hay una necesidad... Exactamente, eso era, exactamente. Como los que ocupan tierra o terrenos tienen una necesidad, al ocuparla ejercen un derecho. Exactamente. Y él solo enrostra al gobierno que es peronista, no solo enrostra un gobierno que no es peronista. Bueno. Él no reivindica en abstracto esa idea. No la reivindica. No sé, yo lo leí como una especie de pretensión de entrismo, pero son interpretaciones personales. No, de ninguna manera. Le comento una cosa, Jorge. Esto lo ha usado un montón de gente en izquierda antes. Tiene que ver con las formas de la polémica y todo lo demás. Es un atropello, quiero decir, es una exageración criticar a Solano por esa frase, por señalar una cosa de ese tipo, ¿no? Por favor. Bueno, le comento, yo aparte de transmitir por radio, yo hago una emisión directamente por Facebook, con imagen, y ahí hay un montón de gente que se está conectando, mucha gente de la tendencia que le mandan saludos, bueno. Pero también está conectado este muchacho que le había hecho la pregunta sobre Colin Grant. Entonces dice, aclaro que la pregunta sobre Colin Grant... La pregunta... No escucho bien. Él se ha conectado, el muchacho que le manda a usted la pregunta, Gustavo Quiroga, sobre la expulsión de Colin Grant. Entonces él acá, a mí me aclara, y dice que aclaro que la pregunta sobre Colin Grant es una pregunta que transmito, según entiendo. Pasó mucho tiempo antes de que yo ni siquiera conozca Altamira. Bueno, creo que como aclaración... Pero no tiene importancia. Mire, le voy a comentar algo más, ya que estamos así en chimentos. 3-4 años después que él se fuera del Partido Obrero, manteníamos por WhatsApp conversaciones y discusión. Nosotros la tendencia, somos marxistas, no somos una banda ni un aparato. Nosotros nos guiamos por principios. Tenemos relaciones de camaradería y resolvemos los problemas mediante la discusión. Tengo toneladas de papel escritos en materia de discusión y con gente que se ha ido al Partido Obrero, si no ha cometido algo que sea, digamos, medio infame o lo que fuere, que no recuerdo en este momento, no recuerdo a alguien que hubiera hecho una cosa así. En mis relaciones personales no las he cambiado. Y volviendo al tema de Solano, ¿no? Porque es referente a esto. Usted cuando pase la pandemia, si Solano y Petrola lo invitan a comer un asado, meta chiste, meta vino, ¿aceptaría? Bueno, esperemos que venga la invitación. Usted comprenderá. Esperemos que venga la invitación. Usted comprenderá que en este tipo de cosas no me voy a manejar con hipótesis completamente arbitrarias. Perfecto. Bueno, cuando llegue el momento, entonces vamos a ver. ¿Será que pasa? Yo le aviso a usted. Bueno. Primero lo consulto a usted antes de responderle. Bueno. Gracias, Jorge. Acá hay una pregunta de Carlos Mucio de Santa Fe, y usted en un momento había hablado esto de la crisis del antiguo MAS, ¿no? Y también está relacionada. Dice que usted en algún momento han hecho como una alianza con Luis Zamora. Sí, yo recuerdo que en algún momento han hecho alianza con Luis Zamora. Y él dice, ¿cuál es su opinión sobre las ideas políticas de autodeterminación y libertad? En particular, sobre aquellas que proponen autogestión popular. Este giro que ha tenido Zamora. Bueno, la autogestión popular, discúlpeme, es una cosa completamente abstracta. En primer lugar, un poder se ejerce en forma centralizada, quiero decir, la clase obrera tiene que tomar el poder. Eso es absoluto. Si no toma el poder, se meterá a la autogestión donde usted ya sabe. En segundo lugar, después de tomar el poder, la clase obrera tiene que dirigir la producción, pero colectivamente, no cada empresa por su cuenta, porque entonces va a haber una especie de diferenciación de obreros. Los obreros de Techín
van a empezar a ganar más que los obreros de una pyme, o van a privilegiar con su autogestión de una fábrica tecnológicamente o de capital fijo más potente, etcétera. Zamora abandonó el trotskismo y se refugió en una demagogia de democratismo de base que creemos que no tiene ningún porvenir, pero es muy conocido. Pero esto lo sostiene infinita cantidad de gente en todo el mundo. No es de Zamora. No, bueno, por supuesto. Bueno, tenemos una discrepancia. Hola. Sí. Ah, sí. Tenemos una discrepancia. La autogestión, el gobierno de los trabajadores tiene que planificar la economía, no anarquizarla a través de la autogestión. Esa economía planificada tiene que estar bajo el control e incluso la dirección, pero esa autogestión tiene que ser colectiva, nacional. Acá se habla de autogestión de unidades productivas y entonces tendremos que algunas irán mejor que a otras y entonces va a ser la lucha de obreros contra obreros. Acá tengo una pregunta de Mariano Mori, de Buenos Aires, que es un muchacho que creo que es anarquista, pero es interesante la pregunta que está haciendo. Dice, ¿qué piensa sobre las teorías del colapso energético y climático? Y si cree que son ciertas, ¿cómo se combatirían todos cómo combatiría usted estos flagelos si fuera gobierno? Bueno, primero tendríamos que tener una caracterización común de por qué se produce todo esto. Nosotros creemos que se produce todo esto por la misma razón que el capitalismo, explotando y destruyendo a la fuerza de trabajo, explota sin límites y destruye los recursos naturales, el equilibrio ecológico, etcétera. Entonces, primero, si tenemos esa caracterización, el primer paso es abolir el capitalismo y empezar a planificar la economía con el único criterio que se la puede planificar, para ahora y para el futuro. Eso ya está en un folleto de Marx del año 1870, no, del año 1871, ya está ahí. Es decir, ¿qué quiere decir planificar para el futuro? No salir a producir en función de las necesidades inmediatas de todo el mundo en el momento, sino preservar el ambiente, la naturaleza, el marco ecológico general, porque de lo contrario no hay futuro. Es un problema fundamental del socialismo. Se dice que los marxistas no elaboraron bastante sobre esto. Obviamente, en 2 siglos la cosa cambió muchísimo con respecto a la destrucción de la naturaleza, pero el punto de partida de Marx, el punto de partida del marxismo, es la relación alienante entre el hombre y la naturaleza. Porque el hombre, a través de los instrumentos de trabajo, se separa de la naturaleza y establece una unión de contrarios. Esa unión de contrarios la potencia la propiedad privada, la potencia el capital. Esa unidad de contrarios la tiene que reconciliar en un estadio de civilización superior la clase obrera. Ahora, ¿usted coincide con el diagnóstico que estamos en una situación mundial de un gran colapso energético y de recursos? ¿O no es así? No, estamos en una situación... No estoy de acuerdo. Estamos en una situación mundial de gran colapso capitalista. La energía no colapsa por sí misma. La tienen que hacer colapsar. En todo está la mano del hombre. No hay colapsos energéticos, colapsos de este tipo. No. Hay un colapso capitalista. Y a tal punto hay un colapso capitalista, inclusive en materia ecológica, que hace 48 horas la directora general del Fondo Monetario Internacional, ¿cómo se llama? Kristalina Georgieva, hace una descripción dramática de la situación del capitalismo en materia de salud, de vivienda, de educación, y llama al capitalismo a tratar de dar marcha atrás en todo esto porque se viene un colapso general de la sociedad capitalista. Recomiendo que lo lean. Bueno, lo voy a tener en cuenta.
¿no es cierto? Claro que ella, como capitalista, empieza a decir, bueno, tenemos que dedicar dinero a la salud, tenemos que... Mentira. Cuando venga acá a la Argentina ahora con el FMI, no le va a dar dinero a la salud, ni dinero a la educación, ni dinero a la vivienda, lo va a sacar con la policía, los que ocupan vivienda, y va a aplicar un programa de ajuste. Acá Martín Sánchez, que es de Buenos Aires, yo lamentablemente no voy a poder cumplir con todas las preguntas, le pido mil disculpas a los oyentes, pero bueno, tienen que entender que el tiempo es limitado. Martín Sánchez de Buenos Aires dice que funcionarios del Ministerio de Economía han hablado de un plan de industrialización para sustituir importaciones. Entonces él pregunta, ¿es esto viable? Y también le pregunta, ¿un gobierno de trabajadores consideraría un plan de sustitución de importaciones como una cuestión de primer orden? Mire, un gobierno de trabajadores seguramente va a tener que sustituir importaciones porque si queda aislado lo va a bloquear todo el mundo capitalista. Pero un gobierno de trabajadores lucha por la revolución mundial, no por la sustitución de importaciones. Es decir, por la planificación de la economía mundial. Esto hoy es más evidente que nunca, la necesidad de esta planificación como consecuencia de la pandemia. Por ejemplo, ha habido disputas comerciales gravísimas por los barbijos. El único país que tiene todas las condiciones para producir los barbijos realmente quirúrgicos, los que realmente protegen, es China. Los demás están haciendo telas. Y eso ha sido un factor de disputa. Ahora tenemos la pelea por la vacuna. Ha habido secuestros de respiradores en los aeropuertos por grupos armados. Por ejemplo, Estados Unidos ha secuestrado respiradores dirigidos a otros lugares para llevarlos a Estados Unidos, los ha secuestrado en operaciones paramilitares. Este es el mundo capitalista. ¿Qué sustitución de importaciones? El comercio mundial se ha venido abajo. Y luego hablan energía, importaciones. Son conceptos completamente abstractos. Acá lo único que existe es una sociedad capitalista que, cuando tenía excesos de capitales después de la Segunda Guerra, procuró invertir todo el capital vencido, ¿qué quiero decirle? Maquinaria vieja, etcétera, especialmente en la industria automotriz, e instalaron en los países como el nuestro, digamos, vendiéndolo a un precio carísimo. Cuando Argentina inauguró la industria automotriz, se instalaron 24 automotrices. Eso no era la sustitución de importaciones. Eso era chuparse toda la plata del país por 2 decenas de automotrices. El lenguaje escamoteador, sustitución de importaciones, problema energético, problema este y problema del otro, obedece al interés de disfrazar que se trata de un problema de clase. Por ejemplo, la tecnología moderna sabe que hay energías sustitutivas, eólicas, solares, etcétera. Por lo tanto, desde el punto de vista tecnológico, no hay ningún problema de energía. Usted sabe que usted recién tocaba el tema del fin de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que ocurrió en el mundo, y ese es un tema que algún día me gustaría hacerle una entrevista, porque para conocer el presente a veces hay que conocer un poco la historia, aunque sea la historia reciente, y yo me encuentro con que la gente todavía no sabe lo que pasó en el siglo XX, y el hecho de la Segunda Guerra Mundial, del Plan Marshall, de cómo se levantó Europa, del miedo a la Unión Soviética, eso da muchas explicaciones a lo que sucede actualmente y en base a eso a cómo poder construir una alternativa distinta. Pero eso lo vamos a hacer en otro programa. Acá una pregunta que sí, yo sé que es de interés general, que también lo hace Alicracia de Mendoza, que dice, ¿cómo ve la situación económica acá a fin de año y también el año que viene? ¿Cuál es su pronóstico, su análisis? Bueno, mire, le digo primero lo que está ocurriendo. Hay un derrumbe descomunal de la inversión y del consumo. Y hay un ascenso que no va a ser sostenido, pero que es escandaloso, de las operaciones de deuda y de la especulación bursátil. Quiere decir que lo que emerge de aquí es una situación de catástrofe económica, porque Argentina, de aquí a fin de año, va a tener una deuda
muy superior a la que tenía, menos condiciones para pagarla, el Producto Bruto ha caído en todos lados. Es muy interesante, en este artículo que yo le dije de Cristalina Georgieva, hay una cosa muy interesante que dice ella, interesante no desde el punto de vista intelectual, sino para el conocimiento de la izquierda. Ella dice que los estados y los bancos centrales tienen que salir a rescatar incluso las empresas inviables, aquellas que ya no pueden tener un rol productivo en el mercado mundial, por el temor a que el derrumbe de esas empresas arrastre a todo el capitalismo. Es una crisis fenomenal. La única que no advierte esa crisis fenomenal no es la derecha. Cristalina Georgieva de derecha, la que no advierte la izquierda. Usted ha visto una campaña política por el socialismo, por la revolución y todo lo demás, como conclusión del desastre social que ha provocado esta pandemia en el marco capitalista. No hay respiradores ni en Estados Unidos, hay una crisis hospitalaria. Hay lugares en Estados Unidos donde la ocupación de terapia intensiva es el 100%. Ha habido escenas de gente muriéndose en la calle y con los cadáveres. Eso es el capitalismo, señores. Es el capitalismo. La conclusión es una gran campaña por el socialismo, una gran campaña denunciando este derrumbe general. Si usted mira todas las operaciones económicas que se han hecho en este periodo, el 95% es para rescatar a capitales, el 5% es para sostener a gente que con ese dinero se muere de hambre. Jorge, usted sabe que a mí me encanta entrevistarlo, me encanta escucharlo, aprendo mucho, en algunas cosas coincido, en otras no, pero eso es lo bueno, pero se me ha ido el tiempo. Me hubiera gustado, por ejemplo, preguntarle sobre el arreglo con los bonistas, sobre un montón de temas que quedaron picando, un montón de preguntas que mandaron los oyentes. Trate de entrevistarme antes del próximo default. Y bueno, usted se anima el sábado que viene, pero no desde el supermercado. Si se anima el sábado que viene, lo seguimos. Sí, bueno, pero vio que nosotros, la tendencia del Partido Obrero, podemos discutir de política con la gente circulando y un carrito y un carrito de supermercado, e incluso no llamar la atención. Igual en su barrio ya lo deben conocer, así que no creo que esta ha sido la primera vez que vean tal escena. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Lamento esta mala interpretación que hubo de su parte, o mi mala explicación que di en su momento con respecto al horario. Menos mal. Y usted sabe que yo hoy le iba a mandar de nuevo la imagen que mandó su partido con el horario, todo para confirmar. Y a mí no me gusta ser cargoso, por eso es que no lo mandé. Y lamentablemente lo tendría que haber mandado porque, bueno, hubiéramos evitado este desencuentro. Claro, una especie de confirmación previa. Claro, pero a mí no me gusta estar cargoseando, y más cuando hay gente que seguramente tiene muchas actividades, mucho movimiento. Bueno, Jorge, si usted me acepta, aceptaría continuar el sábado, si usted quiere o no, como usted quiera. Cuando usted quiera. Bueno. Pero acuérdese que mucho tiempo no tiene, porque lo va a agarrar el default próximo. Yo soy bastante consciente de todo lo que está sucediendo, lamentablemente. Y nadie hoy puede estar ajeno a este estado, sobre todo anímico, que estamos viviendo, porque es una situación realmente que nunca pensé yo que iba a vivir. Supongo que usted se estará cuidando, porque veo que anda por el supermercado, por todos lados, o anda quemando barbijo por la plaza. No, tengo de los barbijos buenos, pero lamentablemente esta entrevista me ha costado cara. Porque él tiene 2 cierres atrás y uno acaba de romperse. Bueno, Jorge, muchas gracias. Vamos a seguir el sábado que viene porque me quedan un montón de preguntas de los oyentes. Muchísimas gracias. Ningún problema, y que la pasen bien. 5:30, recuerden a las 5:30. Muchas gracias.